15 años. Es mucho tiempo, suficiente para construir una vida, para formar vínculos que parecen inquebrantables. 15 años criando a Marina como si fuera mi propia hija. Recuerdo claramente el día en que llegó a mi vida. Tenía solo 10 años, con el cabello enmarañado, los ojos inquietos y una tristeza que parecía más grande que su pequeño cuerpo. Su madre biológica, Isabel, había desaparecido hacía tiempo, dejándonos a Paulo y a mí con la tarea de llenar ese vacío. Lo hice de corazón, sin dudarlo, pensando que el amor y la dedicación podían sanar cualquier herida. Desde el principio me esforcé en ser más que una madrastra. Fui madre, amiga, mentora, enfermera en las noches de fiebre, consejera en sus primeras decepciones amorosas. Pasé incontables noches en vela, ayudándola con trabajos escolares, preparando proyectos de última hora, y en silencio, conteniendo lágrimas cuando veía en sus ojos esa distancia que nunca terminaba de desaparecer. ¿Qué más podía hacer? Siempre me repetía que el tiempo, con su infinita paciencia, terminaría construyendo entre nosotras un puente más fuerte que la sangre. Marina creció, y con ella también lo hicieron nuestras diferencias. No era fácil verla tambalearse entre querer aceptarme como su madre y mantener una lealtad invisible hacia Isabel, una mujer que había elegido ausentarse durante los años más importantes de su vida. Pero, a pesar de todo, yo seguía ahí, aferrada a la idea de que mi amor incondicional sería suficiente. Porque así era yo, meticulosa, perfeccionista, acostumbrada a planear cada detalle, tanto en mi carrera como arquitecta como en mi vida personal. Pero nunca nadie me preparó para el desafío emocional de criar a una hija que, en el fondo, nunca terminaba de ser mía. Había momentos en que parecía que todo estaba bien. La primera vez que me llamó mamá, mi corazón casi estalló de felicidad. Pero esa palabra nunca se repetía con naturalidad. Siempre venía cargada de una cautela que me dolía más de lo que quería admitir. Aún así, seguí construyendo, ladrillo por ladrillo, esa relación que para mí era más importante que cualquier proyecto profesional que hubiera liderado. Si algo sabía hacer, era construir desde los cimientos. Cuando Marina terminó la universidad, sentí que era tanto un logro suyo como mío. Habíamos llegado hasta allí juntas, ¿no? Así lo veía yo. Estaba orgullosa de ella, de su esfuerzo, de lo que había logrado. Y por eso decidí que merecía algo más que palabras. Un regalo que representara todo lo que significaba para mí. Fue entonces cuando planeé el regalo de su vida. Un apartamento que yo misma había renovado, un espacio que sería suyo, un símbolo de lo lejos que habíamos llegado. Mientras miraba los planos de ese apartamento, imaginaba su cara al recibir las llaves. En mi mente, ese momento sería perfecto. Un abrazo, una lágrima de gratitud y tal vez, solo tal vez, un reconocimiento de todo lo que había hecho por ella. Pero había algo en el aire, algo que no podía identificar en ese entonces. Una sombra que pronto se materializaría de la forma más dolorosa. Cuando entregué esas llaves, con una sonrisa que apenas podía contener la emoción, nunca imaginé que días después me golpearía la realidad como un ladrillo contra un cristal. La noche en que le entregué las llaves del apartamento fue una de esas que creí recordar para siempre. Había planeado cada detalle, la mesa cuidadosamente puesta, una botella de vino que sabía que le gustaba y un ambiente que transmitiera calidez y celebración. Paulo estaba allí también, sonriendo con orgullo, aunque probablemente no entendía del todo lo que ese momento significaba para mí. No era solo un regalo, era un símbolo, una declaración silenciosa de todo lo que habíamos superado juntas. Cuando llegó, con ese vestido sencillo que siempre le daba un aire de naturalidad, me sentí inundada de emoción. Le entregué las llaves envueltas en una pequeña caja, como si fueran un tesoro. «Esto es para ti, Marina», le dije, mi voz cargada de una mezcla de orgullo y ternura. Ella abrió la caja con cuidado, como si temiera romper algo, y cuando vio
las llaves. Sus ojos se agrandaron. ¿Es un apartamento?, preguntó incrédula. Asentí con una sonrisa que apenas podía contener. Es tuyo. Lo diseñé pensando en ti, en tu nueva etapa. Me esperaba lágrimas, abrazos, un torrente de palabras que no llegaban. En cambio, lo que vi en su mirada fue algo que no entendí en ese momento. Duda. Era sutil, apenas una sombra que cruzó sus ojos antes de que sonriera y me abrazara brevemente. Gracias, Helena. Es mucho. No sé qué decir. Su voz sonaba sincera, pero había algo que no encajaba, una distancia que se interpuso entre nosotras como un muro invisible. Pero decidí ignorarlo. Me convencí de que estaba abrumada, que era normal sentirse así ante un regalo de esa magnitud. Preferí concentrarme en el momento, en la aparente felicidad que compartíamos esa noche. Sin embargo, los días que siguieron no fueron como imaginaba. Marina parecía más reservada, casi evasiva. Cada vez que intentaba hablar con ella sobre la fiesta de graduación, cambiaba de tema o decía que aún no tenía todo organizado. Algo estaba mal, pero no quería insistir. Quería creer que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, que después de tantos años de construir nuestra relación, no había nada que pudiera romperla. Hasta que llegó esa llamada. Fue una tarde cualquiera, una de esas en las que el mundo parece girar como siempre, hasta que un golpe inesperado lo detiene en seco. Helena, quería hablar contigo sobre la fiesta de graduación. Su tono era extraño, distante. He estado pensando, y creo que sería mejor si no vienes. El silencio al otro lado del teléfono fue ensordecedor. Sentí cómo mi garganta se cerraba, como si las palabras se negaran a salir. ¿Qué estás diciendo, Marina? Mi voz salió más frágil de lo que quería. Es solo que quiero que este sea un momento especial con mi mamá. Ya sabes, con Isabel. Ella estará allí, y creo que sería incómodo para todos. Su explicación era tan fría, tan calculada, que no parecía provenir de la niña que había criado. Una parte de mí quería gritar, preguntarle cómo podía ser tan cruel, pero la otra, la parte que siempre había buscado entenderla, solo pudo murmurar: «Entiendo». Colgué el teléfono con manos temblorosas, mi corazón latiendo desbocado. Me senté en el sofá de la sala, sosteniendo mi cabeza entre las manos, mientras la realización me golpeaba con fuerza. Todos esos años, todos esos sacrificios, y en el momento que más importaba, me había borrado. Había elegido a alguien que la había abandonado sobre mí, alguien que solo había regresado cuando le convenía. Esa noche no dormí. Miré una y otra vez las fotos que teníamos juntas, los recuerdos que ahora parecían fragmentos de un sueño lejano. Y mientras el amanecer teñía el cielo de un tenue rosa, algo dentro de mí se rompió. Pero al mismo tiempo, algo nuevo comenzó a nacer. Una decisión, fría y firme, que cambiaría el curso de todo. La rabia y la tristeza se entrelazaron en mi pecho como una tormenta imposible de contener. Había pasado años construyendo algo que creía sólido, algo que pensaba era irrompible, y ahora, con una sola llamada, todo parecía desmoronarse como un castillo de naipes bajo una brisa helada. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo pude ser tan ingenua? Me senté en el sofá de mi sala, con el documento de propiedad del apartamento en las manos, las letras impresas borrosas por las lágrimas que intentaba contener. Ese papel, que días antes me llenaba de orgullo, ahora era una burla cruel. No era un regalo, no más. Había dejado de ser un símbolo de amor para convertirse en un recordatorio de mi propia ceguera. Durante años me había esforzado por creer que mi amor incondicional era suficiente, que cada sacrificio, cada momento de dolor, valía la pena porque al final Marina entendería cuánto la amaba. Pero ahora sabía la verdad. Ella no me veía como su madre. No lo suficiente. Me levanté de golpe, el documento aún en mis manos, y comencé a caminar de un lado a otro en la sala. Cada paso que daba parecía alimentar mi rabia.
No podía quedarme de brazos cruzados, no después de lo que había hecho. No solo me había dejado fuera de su celebración, me había relegado a un segundo plano, como si todo lo que hice por ella no significara nada. Y peor aún, lo hizo por alguien que no estuvo allí cuando más lo necesitaba. Mi mente comenzó a dar vueltas, buscando una salida, una forma de recuperar el control. No podía cambiar lo que Marina sentía, pero podía cambiar lo que ese regalo representaba. Si para ella mi esfuerzo no tenía valor, entonces yo no iba a permitir que siguiera disfrutando de algo que representaba años de sacrificio y dedicación de mi parte. Era hora de actuar, pero no impulsivamente. Esto no podía ser una reacción descontrolada. Debía ser algo calculado, algo que le dejara claro el error que había cometido. Me senté frente a mi escritorio, mis manos aún temblaban, pero mi mente estaba más clara que nunca. Llamé a Gustavo, mi sobrino, el único miembro de mi familia que siempre había mostrado una gratitud genuina por todo lo que hice por él. Gustavo era un joven trabajador, luchador, alguien que sabía lo que significaba valorar lo que tenía. Cuando respondió mi llamada, me escuchó con atención, sin interrumpir mientras le explicaba lo que había pasado y lo que planeaba hacer. ¿Estás segura de esto, tía?, preguntó, con un tono que mezclaba sorpresa y admiración. Más segura que nunca, respondí. Era hora de darle a alguien ese apartamento, pero no sería Marina. Gustavo entendió de inmediato, aceptando con humildad y emoción mi propuesta. En cuestión de días, los documentos comenzaron a prepararse. Cada firma que estampé en los papeles fue como un peso que se levantaba de mis hombros, una reafirmación de mi decisión. Pero mi plan no terminaba ahí. No bastaba con simplemente retirar el regalo. Tenía que hacerlo de una forma que dejara una huella, algo que Marina recordara por el resto de su vida. Empecé a planear el momento perfecto para revelar lo que había hecho. Cada detalle debía ser impecable, como un diseño arquitectónico bien ejecutado. Y así, mientras terminaba de revisar los últimos papeles de transferencia, sentí que algo dentro de mí había cambiado. La tristeza aún estaba allí, pero la rabia ahora era combustible. Combustible para un acto que, sabía, cambiaría el rumbo de nuestra relación para siempre. Había algo casi terapéutico en el acto de firmar los documentos de transferencia. Cada trazo de mi firma era como cerrar un capítulo, uno lleno de desilusiones y heridas que ya no quería cargar. Gustavo, por otro lado, parecía no dar crédito a lo que estaba ocurriendo. «¿Esto es real, tía? ¿De verdad me estás dando esto?», preguntó con los ojos brillantes. Asentí, esbozando una sonrisa que no era del todo alegre, pero sí decidida. «Gustavo, tú siempre has sabido valorar lo que tienes. Este lugar debería ser para alguien que entienda lo que significa un esfuerzo, y ese alguien eres tú». Su reacción me dio un poco de consuelo. Ver su gratitud genuina fue un recordatorio de que mi gesto no estaba perdido, simplemente había cambiado de destinatario. Pero no era suficiente. Algo en mí se resistía a dejar que este acto pasara desapercibido. Durante días, mientras repasaba los últimos detalles de la transferencia, una idea comenzó a formarse en mi mente. ¿Por qué esconder esto? ¿Por qué permitir que Marina viviera su día de graduación sin entender completamente las consecuencias de sus decisiones? No era solo venganza, aunque no puedo negar que había una parte de mí que anhelaba verla confrontar la realidad. Era una lección, una que no podía ser ignorada. Mi dolor había sido público, su lección también lo sería. Si ella había decidido excluirme de un momento tan importante, yo me aseguraría de que mi ausencia fuera imposible de ignorar. La noche antes de la fiesta, preparé el sobre con una copia del nuevo documento de propiedad. Lo coloqué cuidadosamente dentro, asegurándome de que estuviera protegido, y lo sellé con un cierre que parecía casi simbólico. Cuando lo tuve en mis manos, sentí una mezcla de emociones. Una especie de calma premonitoria y una oleada de determinación que nunca había sentido antes. Esto no era solo para mí, era para todas las veces que fui relegada a un segundo plano, para cada sacrificio que nunca fue reconocido. La mañana de la fiesta llegó,
y con ella una extraña sensación de nerviosismo que traté de sofocar con café y silencio. Sabía que no estaba invitada, pero eso no me detendría. Me vestí con un traje elegante, sobrio pero impecable, como una declaración silenciosa de mi lugar en esa historia. Mientras me miraba en el espejo antes de salir, no pude evitar pensar en lo lejos que había llegado para llegar a este momento. Esto no era solo un acto impulsivo, era una afirmación de quién era y de lo que merecía. Cuando llegué al lugar de la fiesta, todo estaba en pleno apogeo. Risas, música, el murmullo de conversaciones llenando el aire. Nadie parecía notar mi presencia al principio, lo cual era justo lo que quería. Me moví entre los invitados con calma, mi objetivo claro, en mi mente. Allí estaba ella, en el centro de la sala, rodeada de amigos y, por supuesto, de Isabel. Esa mujer que había reaparecido en su vida como si los años de abandono nunca hubieran existido. Observé la escena por un momento, dejando que cada detalle se grabara en mi memoria, y luego, con el sobre en mano, me acerqué. «Marina», dije, mi voz firme pero no alzada. Ella se giró, su expresión pasando rápidamente de sorpresa a incomodidad. «No esperaba verte aquí», dijo, con un tono que intentaba sonar educado, pero que no lograba ocultar la tensión. Le extendí el sobre sin decir nada más. «¿Qué es esto?», preguntó, frunciendo el ceño. «Un regalo», respondí, mi tono deliberadamente ambiguo. Mientras abría el sobre, el murmullo de los invitados parecía disminuir, como si el salón entero contuviera la respiración. Cuando sus ojos recorrieron el contenido, su expresión cambió de confusión a incredulidad, y luego a algo que podría describir como vergüenza. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz quebrándose ligeramente. «Significa que decidí regalar ese apartamento a alguien que realmente lo valore», respondí, sin apartar la mirada. La sala estaba en completo silencio. Isabel, a su lado, parecía incómoda, mientras algunos invitados susurraban entre ellos. «Espero que tengas una excelente fiesta», añadí antes de girarme y caminar hacia la salida. No esperé una respuesta, porque en ese momento no la necesitaba. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó el rostro y por primera vez en semanas respiré profundamente. Esto era solo el comienzo. Entré al salón como quien atraviesa un campo de batalla, consciente de cada mirada, de cada murmullo que surgía a mi paso. Sabía que mi presencia era inesperada, casi indeseada, pero también sabía que no sería ignorada. Mi vestido negro, impecable, sencillo pero imponente, era mi armadura, y el sobre que llevaba en las manos, mi arma. No buscaba confrontaciones ni discursos grandilocuentes. Mi acto debía hablar por sí solo. Cada paso que daba resonaba en mi mente como un eco, un recordatorio de todo lo que me había llevado a este momento. Marina estaba en el centro de la sala, radiante en su vestido de graduación, rodeada de amigos y familiares que celebraban su éxito. Pero no era a ella a quien miré primero, sino a Isabel. Allí estaba, riendo junto a Marina, como si los años de abandono nunca hubieran existido, como si hubiera estado presente en cada momento importante de su vida. Algo en mí ardió al verla, pero me obligué a mantener la compostura. Este no era un momento para emociones descontroladas, era un acto calculado, frío, necesario. Me moví con calma, deteniéndome estratégicamente para saludar a algunos, conocidos, fingiendo una normalidad que no sentía. Podía sentir las miradas curiosas, los cuchicheos, las preguntas silenciosas de quienes sabían que no debía estar allí. Pero nada de eso me importaba. Mi objetivo estaba claro, y no pensaba desviarme. Esperé el momento preciso. Marina estaba de pie junto a Isabel, con una copa de champán en la mano, sonriendo mientras alguien pronunciaba un brindis en su honor. La escena era casi perfecta, una imagen que probablemente ella recordaría como uno de los momentos más
felices de su vida. Hasta que llegué yo. Me acerqué lentamente, sin prisa, dejando que mi presencia se sintiera antes de hablar. Cuando estuve a su lado, extendí el sobre hacia ella. «Marina», dije con una voz firme pero controlada, «pensé que te gustaría saber qué pasó con tu regalo». La sala quedó en silencio. Los murmullos cesaron como si todos contuvieran la respiración al mismo tiempo. Marina tomó el sobre con una mezcla de curiosidad y desconfianza, sus ojos buscando respuestas en mi expresión, pero yo me aseguré de no darle ninguna pista. Cuando abrió el sobre y vio el documento, su rostro pasó por una serie de emociones en rápida sucesión: confusión, incredulidad y finalmente una especie de humillación que trató de ocultar, pero que era imposible no notar. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Significa», respondí, mirándola directamente a los ojos, «que decidí regalar ese apartamento a alguien que sabe valorar lo que se le da». El impacto de mis palabras se sintió en la sala como una onda expansiva. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas, otros simplemente miraron a Marina, esperando su reacción. Isabel, a su lado, pareció perder parte de su compostura, su sonrisa borrándose lentamente mientras trataba de entender lo que estaba pasando. No esperé una respuesta. Mi trabajo estaba hecho. Me giré y caminé hacia la salida, sintiendo como el peso de semanas de rabia y tristeza comenzaba a desvanecerse con cada paso. Afuera, el aire frío de la noche me recibió como una bocanada de libertad. Sabía que lo que había hecho no era solo por mí, sino también por todo lo que había permitido durante años, por cada momento en que dejé que mi valor fuera ignorado. Pero mientras me alejaba, una pequeña parte de mí no podía evitar preguntarse qué pasaría ahora, cómo Marina enfrentaría las consecuencias de sus elecciones. Esa respuesta vendría con el tiempo. Por ahora, me bastaba saber que finalmente había tomado el control. 3 días después de la fiesta, Marina apareció en mi puerta. No había llamado, no había enviado mensajes. Simplemente llegó, con el rostro marcado por el llanto y los ojos encendidos de rabia. Abrí la puerta con una mezcla de curiosidad y resignación, ya preparada para lo que fuera a decir. Apenas cruzó el umbral, explotó. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Sabes cómo me humillaste frente a todos? Esto no se lo hace a alguien que supuestamente amas». Su voz temblaba entre la furia y el dolor, y por un momento sentí un eco de la niña que había criado. Pero esa sensación pasó rápidamente. Me quedé en silencio, observándola mientras descargaba todo lo que llevaba dentro. La dejé hablar, gritar, incluso llorar. No porque quisiera castigármela con mi indiferencia, sino porque sentía que no había nada que pudiera decir que no se hubiera dicho ya, al menos dentro de mi propia mente. Pero cuando finalmente mencionó las palabras «fuiste cruel», algo dentro de mí se quebró. «¿Cruel?», repetí, mi voz fría y controlada. «¿Cruel fue lo que hice? ¿Cruel fue enseñarte que los actos tienen consecuencias? No, Marina. Cruel fue lo que tú hiciste. Apagaste todo lo que hice por ti, como si nunca hubiera existido. Me borraste de tu vida en el momento que más importaba. Eso, Marina, es crueldad». Mi voz, aunque firme, comenzó a elevarse con cada palabra, el peso de los años y los sacrificios acumulándose en cada frase. La vi encogerse ligeramente ante mi respuesta, su rabia transformándose en algo más vulnerable. Pero no me detuve. ¿Dónde estaba Isabel cuando estabas enferma y pasé noches enteras cuidándote? ¿Dónde estaba cuando necesitabas ayuda con la universidad? Cuando trabajé horas extras para asegurarme de que tuvieras todo lo que necesitabas. ¿Y dónde estaba cuando hice todo lo posible para que te sintieras amada, incluso cuando me dabas la espalda? ¿Sabes lo que sentí cuando me llamaste mamá por primera vez? Sentí que tal vez, solo tal vez, estaba haciendo algo bien. Y luego haces esto. Me desechas como si no fuera nada. Y ahora vienes aquí a acusarme de ser cruel.
Marina, que al principio había llegado con toda la intención de confrontarme, estaba llorando abiertamente ahora. Por primera vez, no había respuestas rápidas ni justificaciones. Su rostro estaba descompuesto y su voz salió apenas como un susurro. Tienes razón, lo arruiné. No pensé en lo que estaba haciendo, no pensé en lo que significaría para ti. Solo quería algo que nunca tuve con mi mamá, algo que pensé que me faltaba. Por primera vez en días, sentí que las palabras comenzaban a tener sentido. Marina no había actuado desde el odio o el desprecio, sino desde una necesidad desesperada de llenar un vacío que yo nunca podría haber llenado, no importa cuánto lo intentara. Pero eso no significaba que su traición no me hubiera dolido, que las heridas no siguieran abiertas. Suspiré, dejando caer los hombros que hasta ese momento habían estado tensos. Marina, no puedo borrar lo que pasó. No puedo simplemente olvidar lo que sentí, porque todavía duele. Pero si realmente entiendes lo que hiciste, si de verdad lo sientes, entonces, tal vez podamos encontrar una forma de avanzar. Pero no, será rápido, y no será fácil. Ella asintió limpiándose las lágrimas con torpeza. Quiero arreglarlo. No sé cómo, pero quiero intentarlo. Su voz era sincera, rota, pero honesta. Por primera vez en semanas, sentí una pequeña chispa de esperanza, aunque aún era débil. La miré a los ojos y dije lo único que sabía con certeza en ese momento. Tendremos que empezar desde cero, Marina, y necesitaré tiempo. Ella no respondió. Solo asintió una vez más y con un suspiro tembloroso se levantó para marcharse. La dejé ir, viendo cómo se alejaba con pasos pesados. Sabía que esto era solo el comienzo de un largo proceso, pero al menos era un comienzo. Los meses que siguieron fueron un proceso lento, como intentar reconstruir un edificio después de un terremoto. No había prisa, y aprendí a aceptar eso. Marina y yo necesitábamos espacio, tiempo para sanar y entender quiénes éramos la una para la otra después de todo lo que había pasado. Durante esas semanas no nos vimos mucho, pero cada interacción que tuvimos, aunque breve, llevaba consigo un pequeño destello de esperanza. Ella empezó a mostrarme, más con hechos que con palabras, que estaba cambiando. Enviaba mensajes ocasionales para saber cómo estaba, nada invasivo, solo un recordatorio de que pensaba en mí. Me ayudó con pequeños encargos cuando lo necesitaba, sin que se lo pidiera, y en una ocasión incluso me sorprendió con una cena casera que dejó en mi puerta. No hablamos directamente de lo que había ocurrido, pero en cada gesto suyo podía sentir un esfuerzo genuino por reparar lo que se había roto. Por mi parte, aprendí algo valioso durante ese tiempo: la importancia de poner límites. Por años, había dado todo de mí sin cuestionar, sin detenerme a evaluar si lo que ofrecía era reconocido o simplemente asumido como un deber. Esa etapa de mi vida había terminado. Gustavo, con quien mantenía una relación más cercana que nunca, se convirtió en un ejemplo constante de lo que significa valorar a quienes te apoyan. Verlo prosperar en su nuevo apartamento me llenaba de orgullo, y cada vez que me visitaba, sentía que había tomado la decisión correcta. Un día, Marina me pidió que nos sentáramos a hablar. Fue en un café pequeño, un lugar neutral, lejos de los ecos de nuestra historia compartida. Ella llegó puntual, con una expresión tranquila pero seria. Cuando se sentó frente a mí, sus primeras palabras fueron: «Gracias por venir. Sé que esto no es fácil, pero necesitaba decirte algo». La escuché con atención mientras me hablaba de todo lo que había reflexionado en esos meses. Admitió que había buscado en Isabel algo que creía perdido, pero que ahora entendía que la familia no siempre está determinada por la sangre. «Tú estuviste ahí cuando más te necesité», dijo, con la voz quebrándose ligeramente. «Y nunca lo vi de verdad. No puedo cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que lo lamento, y que haré lo posible para demostrarte que aprendí de esto». Mis emociones eran un torbellino, pero me forcé a mantenerme serena. Asentí lentamente, permitiendo que sus palabras calaran en mí. «Marina», respondí, «no puedo negar que lo que pasó me dolió,
pero tampoco puedo negar que he visto tus esfuerzos. Esto no será fácil y no será rápido, pero creo que podemos intentarlo. Ese fue el punto de partida para algo nuevo. No, volvimos a ser las mismas, y nuestra relación nunca regresó a lo que alguna vez imaginé que podría ser. Pero, en muchos sentidos, eso estaba bien. La relación que construimos después era más honesta, menos idealizada y, lo más importante, más equilibrada. En cuanto a Isabel, su presencia en la vida de Marina comenzó a desvanecerse lentamente. Sin la sombra de la competencia que alguna vez sentí, pude observar con claridad lo superficial que era su relación. Marina lo entendió también, aunque no lo admitió directamente. Isabel volvió a desaparecer, esta vez por voluntad de Marina, que ya no necesitaba llenar ese vacío con una figura que no le ofrecía nada real. Yo, por mi parte, finalmente encontré paz. Empecé a dedicarme más a mis propios proyectos, a viajar, a reconectar con amigos que había dejado de lado mientras me concentraba en ser todo para los demás. Recuperé algo que había olvidado en el camino, mi propia identidad. El apartamento nunca volvió a mis manos, pero tampoco lo quise de vuelta. Gustavo lo convirtió en un hogar lleno de gratitud y amor, y eso era suficiente para mí. Marina y yo seguimos trabajando en nuestra relación, y aunque nunca será perfecta, ahora es real, y al final del día, eso vale más que cualquier propiedad o regalo. Mientras me siento en mi sala, con una taza de té en las manos, miro hacia atrás, y me doy cuenta de cuánto he crecido. La herida que Marina dejó en mí ya no duele como antes. Es una cicatriz, sí, pero también un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles podemos encontrar formas de reconstruirnos, porque al final la vida no se trata de dar sin límites, se trata de aprender a valorar tanto a los demás como a uno mismo. Y en eso, finalmente, encontré mi verdadera Victoria.